Buenas noches, estamos de nuevo en Teatro Crítico pues para abordar la problemática que gravita en torno al Sáhara, que ha sido, pues es un tema de actualidad, dado pues el apoyo a la causa marroquí en relación a sus intereses con respecto a este territorio antiguamente español, que ha sido hecha pública por Donald Trump recientemente. Además, en este contexto de un posible cambio de presidencia que no se ha dado todavía. Todavía hay otra controversia enorme dentro del imperio norteamericano para ver quién permanece en la Casa Blanca o quién sale realmente, si es Trump o Biden. Para abordar este asunto tan complejo, tenemos hoy pues, a don José Manuel Otero Novas, al cual agradezco que se haya prestado a participar en Teatro Crítico. Creo que es su primera intervención y está más justificada no solamente por su experiencia política, sino porque él en su momento, hace ya pues 4 décadas más o menos, bueno, pues fue conocedor pues, de una amenaza norteamericana en torno a la soberanía de Canarias, que tiene mucho que ver con el asunto que hoy nos ocupa, puesto que recientemente Marruecos se ha anexionado aguas canarias y, por tanto, españolas. También está con nosotros Francisco Benavente y Emanuel Martínez Alcocer, que recientemente, por cierto, ha publicado para la Fundación de NAES algún análisis respecto a este asunto. Yo voy a tratar de conducir el programa y simplemente voy a poner sobre la mesa unos datos, ¿no? Para fijar un poco el origen de todo esto. En 1958 el Sáhara es una provincia española. 5 años más tarde, en el 63, se aceptó en la ONU que se le aplicase el principio o el derecho de autodeterminación. Ya sabemos que es un concepto con unos perfiles metafísicos evidentes, pero que pues es un concepto que ha hecho fortuna y que sirve pues, para muy diversas causas, ¿no? Veníamos además en esta especie de desocupación o de abandono del norte de África, que es pues, un frente que se abre sobre todo en el siglo XIX, pues de la recepción por parte de Marruecos del territorio de Tarfaya y de Ifni, en otros conflictos ya bastante olvidados, aunque ahí siempre hay una cierta resonancia, ¿verdad? Y en definitiva, pues se produce en su momento la llamada Marcha Verde. España desaparece, pero queda responsabilizada aquellos territorios. Ahora veremos en qué medida. Y todo esto, yo creo que todo lo ocurrido va a favor de esa idea del Gran Marruecos, un Gran Marruecos que lo sería con la incorporación del territorio saharaui, que probablemente sería la antesala de la anexión de unos territorios pues que por algunas cuestiones que en algunos ámbitos parecen muy lógicas, todo esto de la llamada territorialidad, harían que Ceuta y Melilla se incorporaran a Marruecos, y también pues el peñón de Vélez de la Gomera, las Islas Chafarinas, el peñón de Alucemas y el islote de Perejil, que como es bien sabido, hace ya unos años pues protagonizó una tentativa de incorporación a ese Marruecos, que además se está reforzando militarmente. Yo, por lo que he leído últimamente, es una militarización todavía no amenazante, pero sí creciente. Y todo ello, pues toda esta especie de cóctel de datos, digamos que se reordena o cobra sentido si se tiene en cuenta este respaldo de unos Estados Unidos que pudiéramos creer, no me quiero adelantar, pues que quieren desplazar sus bases operativas aún desde la península ibérica, desde España, que en su momento fue clave en la Guerra Fría, a un norte de África, que es donde quizá pueden estar unas bases con China como telón de fondo en este caso. Entonces, bueno, yo con estos datos, al que habría que añadir probablemente pues el factor de la inmigración ilegal, que en este caso se está lanzando hacia Canarias,
pues os dejaría la palabra a vosotros para que vayamos intentando de algún modo reconstruir lo ocurrido desde aquel 75 en el cual se debilita por la vía fisiológica, digamos, el pulso de un africanista como Franco, hasta estos días en los cuales pues ya vemos que al amparo de un eticismo barra globalismo, pues estamos asistiendo a unas transformaciones verdaderamente enormes. Entonces, bueno, pues con esta presentación paso el testigo a quien lo quiera recoger. Bueno, no, pues yo por también ofrecer algún dato que también daba en aquel artículo, a todo lo que ha dicho Iván, ha mencionado las aguas de Canarias, yo añadiría también al asunto geopolítico el geoeconómico, con el tema del lantano y las tierras raras que se han descubierto ya desde hace unos años en estas aguas, que también resulta un punto crucial para entender todos estos movimientos de Marruecos, que al anexionarse también el Sáhara, pues claro, se hace con el poder de explotar este tipo de reservas que son imprescindibles para generar, por ejemplo, las pilas que llevan los coches eléctricos y las altas tecnologías como las que estamos usando nosotros para hacer el programa, los teléfonos móviles, lo que supondría un refuerzo mayor para Marruecos a nivel económico. Además de darle también una salida a sus productos por mar, porque ahora mismo sabemos que para dar salida a lo que produce Marruecos, pues tiene sus dificultades dada su enemistad con Mauritania. Bueno, yo es que no sé si estoy bien centrado en el tema, porque yo me conecté pensando que íbamos a hablar temas canarios y del terrorismo en Canarias, etcétera, que es en lo que yo más he participado. Bueno, y entonces, pero en fin, por acoplarme al contenido de la conversación, claro, mi primera observación es que probablemente la geoestrategia no es permanente, o sea que a lo largo de 40 o de los últimos 50 años pues ha sufrido variaciones. Inicialmente en esta zona del mundo, próximo a esta zona del mundo, teníamos el Estado de Israel, que fue apoyado por la Unión Soviética en su fundación. La Unión Soviética era quien hacía el padrinazgo del Estado de Israel, pero no mucho tiempo después resulta que quien apadrina el Estado de Israel son los Estados Unidos de América en contra precisamente de la Unión Soviética. O sea, hay movimientos y hay cambios. Esto se produce también un poco más cerca de nosotros, porque es evidente que los Estados Unidos, la Unión Soviética también apadrina al régimen argelino, y no solamente apadrina al régimen argelino, sino que también apadrina al Frente Polisario, que es el que pretende ocupar el Sáhara. Bueno, y sin embargo, y a pesar de eso, pues, por ejemplo, en los temas que yo viví del terrorismo canario, he leído que el terrorismo canario del Empayac había sido promovido por la Unión Soviética, pero, sin embargo, lo que yo he conocido no era así. Lo que yo conocí no era así. En Canarias, Canarias es una tierra de importancia, unas islas de importancia geoestratégica evidente. Yo ya tengo algunos años
y no es que haya vivido con mucha conciencia, pero yo ya vivía durante la Segunda Guerra Mundial y sé que durante la Segunda Guerra Mundial España corrió el riesgo de que las potencias aliadas ocuparan las Islas Canarias porque en los contactos de América con Europa las Islas Canarias le venían bien. Yo soy de Vigo y bueno, lo mismo ocurría en Gijón o en Cádiz. Sabemos que cuando un barco salía para las Islas Canarias, en esos años había que pedir permiso al almirantazgo inglés, porque Inglaterra tenía ocupadas esas aguas y no permitía de cualquier manera la conexión con las Canarias. Esta importancia estratégica de las Islas Canarias cobran su trascendencia en los hechos que yo he conocido y he vivido, y quizá por esa razón habéis querido contar conmigo en esta tertulia, que en todo caso para mí es muy grata. Porque hay un momento determinado en el que el presidente Adolfo Suárez, yo era ministro de la presidencia, tenía mi despacho pues, a unos 200 metros del suyo. El presidente Adolfo Suárez me llama, me dice: te habrás encontrado en el pasillo con el director, no se llamaba el CNI, entonces era el CSIC, me parece que el nombre en aquel momento era el CSIC, en fin, el Centro de Inteligencia. Te habrás encontrado con el director en el pasillo. Pues no. Vale, pues acaba de venir aquí a decirme lo siguiente. Los servicios de inteligencia española hemos descubierto que el Empayac, el terrorismo canario de Cubillo, de Antonio Cubillo, el Empayac está organizado y mantenido por los servicios secretos americanos. Y la finalidad de este contacto es que si España no entra en la OTAN, los Estados Unidos promoverán la independencia de Canarias para montar las bases que no consiga por la alianza española. Entonces Adolfo me dice: te quiero pedir que después de esto que te he contado te vayas a tu casa, no a tu despacho, que te vayas a tu casa y hagas uno de tus análisis sobre este tema, y mañana a primera hora vienes a verme y me cuentas qué piensas sobre este asunto. Bueno, y yo me marché. En medio, antes de decir lo que pasó después de marcharme, en medio es muy importante recordar, me da la impresión de que vosotros, mis contertulios de hoy, no necesitáis este recordatorio. La opinión pública española ya sí lo recuerda, porque han pasado años y nos hemos olvidado de muchas cosas. En aquel momento, que es una de las cosas que ha pesado sobre la transición y que dificultó extremadamente la transición, no puedo ahora hablar de eso, pero toda esta teoría de que la transición fue el resultado de lo que debería ser según las fuerzas dominantes, pues no deja de ser una simpleza. Uno de los problemas que teníamos en la transición era que en aquel tiempo el mundo era bipolar, pero era una bipolaridad tremenda. Teníamos dos bloques y vivíamos bajo la amenaza de una guerra atómica. Era el bloque del Pacto de Varsovia y la OTAN. Hoy, como el Pacto de Varsovia ha caído como un castillo de naipes, pensamos que no era nada. Pero entonces vivíamos efectivamente con ese tremendo temor. Fijémonos que cuando muere Franco, en junio de 1976, el Partido Socialista, la cúpula del Partido Socialista, concretamente Felipe González, Miguel Boyer y Luis Gómez Llorente, se trasladan a Moscú
y tienen una reunión con el PQS, el Partido Comunista de la Unión Soviética. En esos días de reunión, el PQS no le pidió al Partido Socialista que asegurara que en España se iba a establecer el socialismo, ni por supuesto el comunismo. Lo que le exigió y lo que firmaron, lo que el Partido Socialista firmó en Moscú, es el Partido Socialista se compromete con sus hermanos del PQS a conseguir que España no entre en la OTAN. Fue lo único que le pidieron, el apoyo a no entrar en la OTAN. Como 3 meses después, yo todavía no era ministro de Suárez, era subsecretario técnico de Suárez. Suárez todavía no vivía en la Moncloa, sino en Puerta de Hierro. Sobre casi las 4 de la madrugada, me llama el embajador de la Unión Soviética en Madrid. No era embajador, todavía no tenía el título, pero bueno, era el que luego fue embajador y ejercía como tal, Bogomolov. Me llama y me dice, tengo orden del primer secretario del Partido Comunista, me parece que era Brezhnev, tengo orden del primer secretario de transmitirle al presidente Adolfo Suárez personalmente un mensaje ahora mismo y sin pasarlo por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Bueno, era aquella hora, yo pensé que no era hora de sacar a Suárez de la cama, pero tampoco pensaba que podía dejar el asunto tranquilamente para el día siguiente y pues bueno, acudí a la fórmula intermedia, le dije, le llamaré. Bueno, y dejé pasar 2 horas, llamé a Suárez, me dijo, veniros para aquí. Y me fui con Bogomolov para allí. Cuando llegamos allí, Bogomolov manifiesta el mensaje. Y el mensaje era el siguiente. El Pacto de Varsovia acaba de cerrar su asamblea. Y en esa asamblea hemos tomado el acuerdo, o se ha tomado el acuerdo de decirle al presidente del gobierno de España que no se le ocurra entrar en la OTAN, que eso pondría en peligro la paz mundial. Bueno, era una manera de amenazarte. Bien, así estaban las cosas. Así estaban las cosas. Entonces, al día siguiente de esa conversación primera con Suárez, yo me fui a su despacho. ¿Qué has pensado? Pues mira, presidente, he pensado que nuestros servicios de inteligencia no tienen capacidad suficiente para entrar dentro de los circuitos de la inteligencia o de los servicios americanos. Y por consiguiente, yo creo que nuestros servicios de inteligencia no han descubierto nada, sino que los americanos han hecho que encontraran esta idea. Lo cual significa, le dije, tú tómatelo como si el presidente de los Estados Unidos te pusiera una carta y te dijeran, Adolfo Suárez, o entras en la OTAN o te ocupamos las Canarias. Tómatelo así. Y Adolfo Suárez me dijo, en esta noche yo he pensado exactamente lo mismo. Dije, entonces, presidente, pero tú eres contrario a la OTAN. Y me dijo, ya sabes que no, pero tenemos que dejar pasar un poquito de tiempo porque políticamente nos conviene. Y digo, bueno, pues haz lo mismo que han hecho ellos. Mandémosle un mensaje indirecto diciéndole que ya entraremos. Bien, y entonces él, que era muy rápido, cogió el teléfono, dijo que me pongan con el ministro de Exteriores, le pusieron Marcelino Oreja. Marcelino, hoy mismo haz una declaración, no como gobierno, sino como ministro, diciendo que España entrará en la OTAN. Bien, Marcelino, sin discutirlo, aquella tarde en el Senado convocó una rueda de prensa y dio ese mensaje. Como unos quizá 10 días después, Marcelino Oreja estaba de viaje y yo, ministro de la Presidencia, sustituía al ministro de Exteriores durante sus viajes. Y era un sábado, yo estoy en mi domicilio, me llama el embajador de España en Argel y me dice, ministro,
Como Marcelino Oreja no está, tengo que informarte que hace un rato se ha acuchillado a Cubillo en las calles de Argel. No sé si ha muerto o no ha muerto. Bien, colgó. Esto era un sábado. El lunes yo supe que Radio Argel había dejado de facilitar su emisora para el Empayac. Yo había escuchado unos años antes ya a Cubillo medio amenazarme a mí por Radio Argel. Bien, y ahí acabaron los hechos. Para muchas personas, el acuchillamiento de Cubillo que hizo desaparecer al Empayac. A partir de entonces desapareció. El acuchillamiento de Cubillo fue la Unión Soviética, para otros fue la policía española, etc. Se condenó a personas con alguna relación con la policía española, pero naturalmente eso no significa nada. Un servicio de inteligencia que se precie actúa a través de funcionarios o otras personas de países diferentes. O sea que eso no significa nada. Y yo no digo que el acuchillamiento de Cubillo fuera obra de los americanos, simplemente dejo eso ahí y no quiero pronunciarme. Bueno, y con eso pues he contado algo que ha ocurrido. Entonces era el interés de los americanos. Hoy, en el tema del Sáhara, pues parece que vuelve a pesar también el interés de los americanos, que no se fían, probablemente no se fían de España, probablemente, y quieren que Marruecos consolide la posición para evitar que el Frente Polisario, que puede que siga teniendo relación con Rusia, dé a Rusia una entrada, una salida al Atlántico. Es perfectamente posible que aunque Rodríguez Zapatero le concedió a los americanos, sin contar para nada con el pueblo español, pero le concedió a los americanos muchas más facilidades en la base de Rota de la que tenían en tiempos anteriores con Aznar. Bueno, pese a eso, pues es posible que los Estados Unidos digan nuestra posición en las bases españolas no es segura y conviene asegurarnos esa presencia y que el tema actual del Sáhara tenga relación con ello. Bueno, ahí me quedo. Luego podré decir algo si surge. Muy bien, pues le doy la palabra a Francisco Benavente. Sí, bueno, primero de todo, ministro, muchas gracias, porque escuchar a las fuentes directas es para cualquier analista de teoría del Estado, o en mi caso, que soy politólogo, aparte de viejo militar, que ya estoy retirado, es un privilegio. Más que nada porque muchas veces confirmáis con vuestras palabras y otras veces ampliáis los matices que poco a poco en este mundo hipercomunicado y con una facilidad extraordinaria de acceso a la información nos da una visión que ya quisierais vosotros en vuestros tiempos de ministro, que si hubierais tenido los medios de ahora, seguramente hubierais gestionado de una manera mucho más ágil y mucho más, no mejor ni peor, sino distinta, ¿no? Es decir, y has mencionado unas fechas. Yo siempre cuando cuando me encargan este tipo de trabajo, lo primero que hago, con mi visión imperial, de acuerdo con las cuestiones que plantea Gustavo Bueno de imperio generador, imperio depredador, siempre miro quiénes son los césares del imperio. Y en esos tiempos eran Gerald Ford, luego vino Jimmy Carter, pobrecillo, y finalmente Ronald Reagan. Y por el otro lado, por la parte que tú mencionas, que efectivamente hicieron un esfuerzo extraordinario, que era el bando soviético, ellos veían que estaban en los estertores de su propio mundo, porque se daban cuenta que el esfuerzo económico les estaba llevando a una aniquilación prácticamente. Es decir, consideraban que se les está yendo todas las manos, pero no, ¿cómo lo dices eso cuando eres un totalitario, ¿no?
Entonces, el miedo que ocurre cuando son esos fines de ciclo, el miedo de las personas que analizan, es que la parte que se ve débil use el método del suicidio colectivo. Es decir, que dado que yo voy a petar, me llevo todo por delante. Afortunadamente, los hombres de Estado, incluso los soviéticos, siguen teniendo los pies en el suelo, lo cual es de agradecer por toda la humanidad, ¿no? Porque podían haber iniciado un conflicto de grandes dimensiones. En la parte que nos ocupa, esa zona además era un hervidero, porque yo, de hecho, yo fui antes submarinos y me tocó el final de la Guerra Fría, o sea que yo perseguía submarinos Charlie 2, ¿sabes? Por el estrecho de Gibraltar, con nuestros pobrecitos submarinos españoles, que eran habilidosos, pero no tenían una gran potencia, porque evidentemente éramos convencionales y éramos diésel eléctrico, ¿no? Y veías que aquel puñetero estrecho de pocas millas de anchura era una especie de avispero donde en una parte teníamos Occidente todo claramente determinado y en la parte oriental, casi fabulosa, del mundo árabe, estaba Marruecos, que venía de tener sus propias complicaciones, si aplicaban las teorías de Bueno, acababa de dejar de ser casi un protoestado y estaba empezando a desarrollar bien su capa cortical, con un buen ejercicio de poder diplomático en la parte determinativa del poder, porque siempre tuvieron unos grandes diplomáticos estos vecinos nuestros del sur, que por cierto les tengo cariño, porque podrán ser o no ser enemigos para algunos, pero yo creo que como el vecino del segundo, el del tercero se tiene que llevar bien, ¿no? Más o menos. Y de alguna manera, quiero decir, ¿no? Y el ser bioceánico, bueno, no exactamente bioceánico, sino tener costas en dos mares, precisamente en ese agujero, es lo que ha marcado, desde mi punto de vista, la transición del viejo siglo XX a las nuevas estructuras del siglo XXI. De hecho, nuestra transición fue difícil y complicada precisamente no por la intrahistoria española que nosotros los españoles conocemos bien, sino porque los de fuera siempre han visto al pueblo español como esa especie de raza en la que un alcalde de pueblo es capaz de declararle la guerra al imperio, ¿no? En el caso de Móstoles y Napoleón. Entonces, esa potencia que llevamos dentro, que viene de 8 siglos de combate por el territorio y por la fe, sigue estando, palpita de alguna manera, ¿no? Y para los líderes y césares modernos, que encima no comprenden nuestras profundas ideologías de tipo erasmiana, les cuesta muchísimo. De hecho, por ejemplo, un personaje que estuvo siempre ahí detrás y que no hemos mencionado, que es Henry Kissinger, en esos años fue un permanente pulsador de las políticas y de las políticas verdaderas, aplicables, en ese territorio, tanto en el nuestro como en el del sur, como en el de Argelia, como en el del Polisario, etc. Y hacer una historia de lo que pasó, podríamos hacer incluso una magnífica novela moderna, una serie de Netflix que sería de éxito garantizado. Era por centrar un poquito la... Con esto que has dicho de que con Marruecos tenemos que llevarnos bien, por un lado, claro, estoy de acuerdo, porque claro, España también tiene muchos intereses económicos metidos en Marruecos. Y también por otro punto que ha mencionado antes Iván, que es el tema de la inmigración, que aparte, Marruecos, aparte de estar armándose continuamente, tiene otra arma muy poderosa que es el tema de la inmigración, que cada vez que abre el grifo de la inmigración, pues claro, ya vemos lo que está sucediendo en Canarias. Pero también eso muestra a su vez la propia debilidad de España, que necesita llevarse bien con Marruecos necesariamente por la propia debilidad de España. Claro. No estoy de acuerdo, perdón. El problema demográfico es clave. Yo creo que, como he sabido, España está en lo que, según el libro aquel de Alejandro Macarrón, ¿no? En un suicidio demográfico, una natalidad muy baja, que contrasta precisamente con el boom de nacimientos que hay en el norte de África, y no solamente en el norte, sino aquellos individuos que atraviesan el norte de África y que acaban entrando a Europa, la puerta europea más inmediata, pues junto con Italia es la española. Y claro, la impresión que todo el mundo tiene es que esos flujos
se intensifican o decrecen en función de las cesiones que va haciendo España, que internamente pues no va a ser capaz de reponer a su nación biológica. Pues esa sustitución yo creo que es un arma con la que están jugando tanto a largo plazo, la fecundidad de los hombres coranizados que proceden o que, si no de origen, sino sí inmediatamente de Marruecos, es mucho más elevada y eso a largo plazo decantará. Yo estuve recientemente en Ceuta y me parece que es evidente que ahí, si España no coloca nacionales por la vía de fortalecer las plazas militares, por ejemplo, que conllevan también un número de servicios envolvente bastante interesante, y eso consolidará la plaza, ¿no? La ciudad, una ciudad autónoma además, con muchos siglos de pertenencia a España, o la presión demográfica evidentemente va a caer, a hacer que caiga de ese lado. Sobre todo teniendo en cuenta que además en Ceuta el PSOE es maurófilo de forma descarada, y entonces ahí vemos hasta qué punto el Partido Socialista Obrero Español pues da casi por perdidos aquellos sitios en los cuales hay un factor, ya dado el voluntarismo tan asumido que tienen ellos de que si la gente quiere ser una cosa hay que dejarle serlo, ahí yo creo que tenemos un problema enorme. Y luego, por otro lado, pues yo creo que el avance que se está dando desde Marruecos, no solamente en el caso de saharaui, sino en el de quedarse con esas aguas cuyos recursos son importantísimos, creo que van a crear unos enormes conflictos, con lo cual lo de llevarse bien, pues sí, evidentemente es mejor llevarte bien con el vecino, pero a ver hasta qué punto el vecino se comporta contigo con lealtad. Lo digo porque frente a esa demografía lenta de los nacimientos en Ceuta y en otros sitios, está esa demografía, ese flujo potentísimo como el que acabamos de ver en las Islas Canarias, que desde luego son las zonas de ampliación de ese gran Marruecos hipotético del que hemos hablado. No son unos flujos que estén llegando como hace un tiempo a la península, sino enfocados directamente a Canarias, como si dijéramos, para consolidar esa posición del mapa y esa posición, digamos, marítima que está consolidando Marruecos sin respuesta alguna de España. Eso era un poco por apuntalar la cuestión. Yo quería, por ejemplo, de la mesa, simplemente, a ver qué os parece la idea. En esta tesitura, vuelvo un poco al origen norteamericana, en todo lo que orbita en torno al futuro inquilino de la Casa Blanca, a mí me parece que, aunque vemos a los Estados Unidos muy polarizados, no creo que pueda responder el apoyo de Trump a este Marruecos actual que acoge al Sáhara de este modo. A mí me parece que no puede ser una decisión voluntarista e individual, sino que me da la impresión, y a pesar, insisto, de la polarización de esa sociedad actualmente políticamente, de que esta es una decisión probablemente acordada entre Trump y Biden. Es decir, que los intereses imperiales en algunos casos yo creo que van más allá incluso de los sectarismos internos dentro de ese imperio. En fin, ¿qué podéis decir al respecto? ¿Qué se os ocurre? Vamos un poco por el orden anterior. Si te parece, José Manuel, arrancas tú por ahí. Sí. No, me toca a mí. Sí. Me toca a mí. Bueno, yo quiero decir que, bueno, es posible que Trump y Biden hayan negociado este tema, pero mi idea es que en los Estados Unidos no hace falta que el presidente entrante y el saliente negocien. El presidente entrante y el saliente, no voy a decir obedecen a las mismas fuentes, pero siguen cosas que están en la sociedad americana. Cuando llegó Obama, todos recordaremos que hizo una campaña pacifista, tan anti-Bush, tan antimilitarista, que le dieron el premio Nobel. Le dieron el premio Nobel antes de tomar posesión. Un premio Nobel preventivo, ¿verdad? Preventivo. Bueno, pero lo más significativo es que el premio Nobel, me parece que se da en Oslo. Fue a Oslo a recoger el premio Nobel, hizo un discurso y el discurso leyó la política estratégica de Bush.
la misma. Yo lo he publicado, repitió lo mismo y de hecho hizo lo mismo. Mantuvo Guantánamo, que es la peculiaridad mayor de los Estados Unidos. Fue él el que mató a Bin Laden, no fue ningún otro presidente, etcétera, etcétera. Bueno, en este momento a mí me llama la atención de que yo ya le he escuchado a Biden decir lo que decía Trump, el First America, respondiendo a una petición que le han hecho, me parece que fue del Reino Unido, First America. O sea, empezó diciendo lo mismo. Porque en los Estados Unidos pues hay más cosas que los líderes políticos. Antes de acabar, decir que, o sea, yo estoy de acuerdo, obviamente, con lo que dice Iván. Me he leído los trabajos de Alejandro Macarrón. Creo que ese es un tema muy importante. La demografía es un tema muy importante, pero no solo la demografía. Yo creo que hay otro aspecto que también es común a España y a toda Europa. Hay otro aspecto más trascendente. Yo creo que nuestro problema, por ejemplo, para hablar con Marruecos, para enfrentarnos a estas cuestiones, es el tema del decaimiento de nuestros valores, que es común con toda Europa. Es común, yo digo alguna vez, por decir una butad, si mañana el Islam decidiera invadir Europa, naturalmente Europa puede barrerlos de un disparo en un determinado momento, pero en Europa no hay ningún general que se atreva a dar la orden de disparar. ¿Por qué? Bueno, este es un tema sí. Más evidente. O sea, esa atonía de valores, yo puedo decir que en mi opinión, que no tiene por qué ser la vuestra, yo conozco bastante lo que los discípulos de Gustavo Bueno pensáis sobre muchas cosas. Las he conocido directamente por Gustavo Bueno y por vosotros. Pero, en fin, para decir, en mi opinión, Europa, no solo España, Europa o recupera sus raíces cristianas o se hunde. Y no solo lo digo yo, lo dice Michel Onfray, que es uno de los ateos más notables hoy de Europa. En el último libro que yo conozco suyo, de Cabanes, ahí sostiene esa tesis. Él es muy anticristiano, pero sostiene esa tesis. Y yo creo que es verdad. Y esto tiene relación con el tema que habíamos comenzado. ¿Por qué los Estados Unidos desconfían de España? Hay una desconfianza previa a la desconfianza que pueda tener con Pedro Sánchez o con Rodríguez Zapatero, etcétera, etcétera. Hay una desconfianza que deriva del tiempo de la transición. Los Estados Unidos no querían que nosotros legalizáramos el PC. En contra de la idea que nos hemos forjado y de lo que hemos dicho, las democracias occidentales querían la democratización de España a la muerte de Franco. No nos engañemos, ahí hay mucha literatura que no es verdad. Habéis citado antes a Henry Kissinger. Henry Kissinger era una de las personas que no quería que evolucionáramos, sí, un poquito, una capa democrática, pero no, y concretamente de ninguna manera la legalización del PC. Y a mí me encomendó Adolfo Suárez las gestiones para que la presidencia de los Estados Unidos llegaran a tolerar la legalización del PC. Bueno, los alemanes que entonces, hoy ya no, parece ser, pero los alemanes que entonces hacían lo que se les decía de Washington, los alemanes también venían a vernos a decir, ni se les ocurra legalizar el Partido Comunista. Willy Brandt y compañía no querían que legalizáramos el Partido Comunista. Bueno, no puedo entrar en detalles por esto porque me monopolizaría el debate y es muy interesante todo lo que vosotros estáis diciendo. Y yo muy también quiero escucharlo.
Fenómeno. Bueno, una aclaración. Aquí en nuestras filas somos partidarios del ateísmo católico, no confundir con esos anticlericalismos de brocha gorda, ¿no? Son cuestiones diferentes y, por supuesto, la defensa de los valores cristianos, pues yo creo que es algo que nos caracteriza en gran medida. O sea, que hay que aclarar. Pero bueno, más allá de ese debate que es para otro momento, probablemente, yo retomaría un poco lo que acaba de decir, que me parece muy interesante, que la cuestión tiene que ir más allá, más hacia el pasado, que lo ocurrido con Barack Obama, el belicoso, y con los desplantes previos en su momento de Rodríguez Zapatero, incluso de este alineamiento además con el globalismo, que en parte es una de las opciones por las que podría decantarse la sociedad norteamericana. En fin, yo le pasaría la palabra entonces a Francisco Benavente para que diera continuidad a todo lo que acabamos de comentar. Hablando de lo de los discípulos de Bueno, es curioso. Yo entré por Bueno cuando acababa de terminar mi mando de submarinos y me metí a estudiar ciencias políticas en la UNED leyendo el libro España frente a Europa. Y me quedé flipando, claro, imagínate, para un tío experto en física del sonido bajo el mar, electrónica, ingeniería de sistemas, de pronto que te metan, yo tenía un agujero en la parte humanista que te puedes imaginar, toda mi vida dedicada a la guerra, y me lo leí y dije, tengo que entrar aquí. Y entonces, como hacemos los militares, sobre todo, a ver, matizo, no quiero poner a nadie en contra ni a favor, simplemente que cuando te mueves en un mundo como el mundo del submarino, que lo menciono por tercera vez, es porque es tan intenso lo que tienes que hacer para usar esa herramienta que no vale quedarte en la superficie de las cosas, tienes que profundizar o te mueres, porque ese método de navegación te mata en 15 segundos, ¿no? Pues con la misma inercia entré a saco en la teoría de Gustavo Bueno, y la siguiente cosa que apareció en mi mente fue la escuela de Salamanca del siglo XVI y las estructuras de derecho que fuimos capaces de fabricar. De ahí inmediatamente acabé con el efecto imperio de Carlos I, Felipe II en Europa, defendiendo sus tierras heredadas de sus antepasados, porque mucha gente dice que España invadió Europa, que coño, lo habían heredado de su familia borgoñona. Y cómo impusieron esas normas de derecho, es decir, Carlos I, que fue un tío que fue capaz de parar el imperio durante casi, no sé si fueron 2 meses, con el famoso litigio con el Francisco de Vitoria y tal, porque tenía dudas de que se estuviera haciendo con justicia lo que los derechos humanos que inventamos nosotros, los españoles, tal. Bueno, eso es lo que me llevó a las estructuras de Gustavo. Y las estructuras de Gustavo, que me dice Iván que somos ateos católicos, yo creo que somos católicos antrópicos, es decir, creemos en el principio antrópico del universo. Es decir, como le digo yo cuando discuto con algunos de fe muy profunda, le digo, oye, perdona, Dios existe, pero a lo mejor no es el tuyo, ¿sabes? Es decir, cuidado, ¿no? Bueno, en el norte, señor ministro, usted sabe que los gallegos y los asturianos sabemos mucho de estas cosas y la duda razonable es el camino de la virtud. Entonces, la fuerza de los valores que tenemos, según he leído yo, que me he tratado de meter en la teoría de Gustavo, hasta incluso las matriciales de Montesquieu, que dije, jo, este tío, macho, cómo se comió el tarro para llegar una persona de filosofía a llegar a tales profundidades, ¿no? Creo que entran en el plano genético de las personas. Es decir, cuando tú te tiras 8 siglos combatiendo por una fe y ves que no hay valor crematístico colateral más que en algunos pequeños matices, estás diciendo que la voluntad de las personas van al degüello por una fe. Y eso no es ni más ni menos católico, ni más ni menos cristiano. De la misma manera te tiras a Europa y los tercios españoles en Europa, los tercios de viejos tercios, demostraron una forma de usar los valores. Me estoy refiriendo solo a valores, menciono lo militar porque fue parte potentísima de nuestra historia como nación. Ellos luchaban por su honor, no luchaban por su rey, luchaban por su honor, porque un poco como los chinos dicen, no avergüences a tus antepasados, que es el mandato chino taoísta de toda la vida, ¿no? No avergüences a tus antepasados. Bueno, pues esa potencia que tienes dentro
es la que nos va a salvar a los españoles de la explosión demográfica, porque aunque han estado fuerzas que no merece la pena, no vienen a cuento en este teatro crítico, es de otro tema, que han gastado ingentes cantidades de dinero en modificar los valores y la estructura de la capa basal que dice Gustavo, que es que se anclan en el eje circular de las relaciones de los humanos con los humanos, de las cuales derivan las cosas que van desarrollando una sociedad. Esos valores, te voy a dar un ejemplo. Dice, te vas a una aldea de por aquí arriba, de Asturias, y paras al lado de una paisana, de una ancianita que está allí, que apenas sabe las 4 cuentas y no, probablemente igual le cueste escribir su nombre, y le preguntas por su relato vital, hombre, doña Eufenia, ¿qué me cuenta usted y tal? Bueno, este año tal, y empieza a hablar y ves a una persona sabia. ¿Eso dónde lo mamó? ¿En la facultad? No. ¿En el colegio? Tampoco. Está dentro. Está dentro. Y de hecho, es lo que hace que cuando España se mueve por el extranjero, allí donde hemos entrado en operaciones de paz, que fue mi segundo trabajo, usando las teorías de Bueno para analizar los desastres de Irak y de Afganistán, todos tenemos en la memoria el recuerdo de que las fuerzas de pacificación españolas eran las que menos conflicto tenían sobre el terreno con los originarios de los países donde se estaba actuando y los que generaban más simpatía, entre comillas, con aquellas gentes. Eso es lo que llama Gustavo imperio generador, que no es una acción de las élites, porque una acción de las élites es lo que hizo Estados Unidos o lo que hicieron los países del norte de Europa, que edificaron su historia sobre auténticos mitos y leyendas. Algún día tendrán que rehacerla. Ellos sí que van a tener que hacer una memoria histórica, no como nosotros, que la tenemos más clara pero vamos, así de clara, meridiana. No hemos construido jamás los españoles nuestra historia sobre mitos y leyendas. Hemos ido siempre a degüello. Por eso nos han atacado tantas veces. Y en el caso del Sáhara, lo que nos mataron fue que en el momento de la transición sabíamos por instinto que nos estábamos jugando el futuro. Veníamos de un sistema de gobierno difícil, llamaban democracia orgánica, en realidad era una dicta blanda, puedes llamarlo como quieras, es cierto que reestructuró todo un país, salimos de la ruina y tal, pero había latente una vez más esa fuerza que llevamos dentro. ¿Por qué? Porque el español se mata por sus derechos y esa fuerza hay pocos países que la tengan. Entonces, cuando venga esa famosa de asustaviejas, la explosión demográfica, nos van a matar, nah, no van a poder, porque en cuanto se ponen a hablar con nosotros, y yo he hablado con muchísimos musulmanes y se quedan flipando, es más, te llegan a decir que Alá está contigo y dice, dice, vale, admito pulpo como animal de compañía. Y dice, oye, que estás hablando de mi Dios. Vale, bien, de acuerdo, no te quiero ofender, es una broma española. En el Sáhara nosotros hubiéramos hecho una obra perfecta, pero nos cogió en el peor momento posible de la historia. De hecho, para más claridad, tengo por ahí apuntado que justo la ley famosa de descolonización, que fue la que nos llevó a la situación actual, se firma el 19 de noviembre y se publica en el BOE el 20 de noviembre, día en que había muerto Francisco Franco, el caudillo. Con lo cual, fíjate tú qué punto bisagra de la historia tan brutal. Y yo creo en las sincronías históricas, es decir, igual que ahora los globalistas están gastando una energía inmensa en tratar de modificar las costumbres y los medios y valores de las personas, no conocen lo que es la profundidad de la capa. Mira, la capa basal española tiene una potencia que ya pueden gastar años y dinero en tratar de transformarnos, que les va a costar probablemente lo que le pasó a Napoleón con el alcalde de Móstoles. Y segundo, si miramos las capas basales de los 3 países que están en condición, tenemos que Argelia, de la que nadie habla, es un producto clásicamente francés que memorizó la forma de pensar de la école de la administración francesa, de la ENA, son enarcas puros, y han construido, una vez que se sacudieron el yugo frenético de ese mundo loco que era el mundo soviético, de pronto se dieron cuenta que estaban en el mundo con unas estructuras de poder y de Estado formidables,
y tienen unas estructuras que son ejemplarizantes en esa zona. Van a hacer una relación de isología de ejemplarización respecto a sus vecinos, mientras que, por desgracia para nosotros, nuestro vecino del sur, con el que digo que nos tenemos que llevar bien, no porque le tengamos miedo o porque nos sintamos débiles frente a él, sino porque debemos de corregirle y educarle en el sentido de que trata de hacer un imperio depredador en un momento en el que el mundo global no admite semejante situación de relación política con sus convecinos. Y ahí tenemos como pobrecillos a los saharauis, que eso sí que les tengo verdadero cariño, donde podríamos hacer, por ejemplo, se me ocurre darles la oportunidad de hacer su referéndum de autodeterminación, seguramente eligen ser un Estado independiente, y lo siguiente que yo le propondría, antes de que lo haga Argelia, es ser un Estado libre asociado al estilo de Puerto Rico con los Estados Unidos. Claro, me coge Marruecos y me pone, o sea, me manda un comando. Pero estas son lo que se destila de la teoría de Bueno, que no vamos a hablar de él, pero cuando exprime sus herramientas de análisis formidables y las sacas del contexto de la propaganda y del ruido mediático y la lucha por los más media, cuando exprimes, como hicieron en la Escuela de Salamanca, y sacas el jugo de los derechos humanos, es lo que queda. Bueno, creo que me he pasado un poco. Me he encendido con lo de los valores. No, es estupendo, ha sido muy interesante. Yo la verdad es que no soy tan optimista, ni creo que llevemos esa fuerza dentro, ni bueno, por supuesto que sea algo genético, sino en todo caso esa fuerza podría venir dada por nuestra propia historia y esos valores cristianos que, digamos, son cristianos, pero porque es nuestra civilización, no es que sea cuestión de creencia en una creencia religiosa, sino que si tenemos que defender esos valores o los valores presentes, son porque son nuestros valores que históricamente se han ido configurando así. Y esa sabiduría de la que hablas de esa señora, no es que la lleve dentro, es que la ha mamado porque la propia historia de España ha ido generando ese tipo de sabiduría que ya solo por hablar español, por ejemplo, esa persona puede absorber esa sabiduría. Y bueno, también decías lo del imperio depredador marroquí, que no se puede admitir en el contexto actual. Se admitirá o no dependiendo de la capacidad que Marruecos tenga de imponerlo. No porque no esté bien visto o algo así, porque internacionalmente ya no se lleve. Se podrá llevar o no, pero si Marruecos tiene la potencia como para generar e imponerse en esa zona, no hay nada que hacer. Sí, yo coincido plenamente con Emmanuel, es decir, que me ha parecido la intervención de Benavente percibir cierto esencialismo y me parece que aferrarnos a ciertos argumentos de ese tipo pues es en cierto modo negar la realidad. Yo creo que haciendo un análisis más crudo, yo me alineo con Emmanuel porque todo va a depender de hasta dónde se le deje a Marruecos actuar y qué obstáculos se le pongan a su expansionismo, porque desde luego con dosis de nostalgia de los tercios viejos no se frena a un enemigo que combate con armas actuales. Es que me parece a mí que con eso avanzaríamos muy poco. Se trataría, y no es que Teatro Crítico sea el sitio donde hallar las fórmulas mágicas que por otra parte no existen, se trataría de buscar unas soluciones ante un expansionismo que es evidente que se está produciendo en la actualidad y que está recibiendo el respaldo de una potencia imperial como Estados Unidos, que estoy completamente de acuerdo de que sus planes y programas están incluso por encima, por supuesto, de quien duerma en la Casa Blanca, y eso es lo que echamos ahora mismo en falta. A mí me da la sensación de que hemos llegado hasta aquí precisamente por no tener una política internacional, al menos en lo que respecta al norte de África, con la suficiente potencia como para evitar lo que ya estamos viendo que se produce. Entonces, esa es un poco mi visión al respecto, y os pediría como última intervención, porque creo que estamos ya en el filo de la hora,
pues un comentario para finalizar con una pregunta que sé que es muy difícil de responder. ¿Qué hacer? José Manuel, por ejemplo. Bien, voy a tratar de contestar indirectamente en relación con algunas cosas que he ido viendo. Con Marruecos tenemos, entre otros, un problema curioso. Es lo mismo que aquello que decía Marx del burgués y del capitalista, que era capaz de venderte la cuerda con la cual le vas a ahorcar. Bueno, o sea, en Marruecos, pues como me parece que has dicho tú o alguno anterior, no me acuerdo, Marruecos tiene una potencia de fuego importante y esa potencia de fuego importante en no despreciable medida se la hemos facilitado los españoles y se la seguimos facilitando. O sea, le vamos vendiendo las fragatas y todas esas cosas. Es verdad, como decía, me parece Francisco, hombre, que una solución teórica del tema del Sáhara era que España cumpliera sus obligaciones internacionales como mandatario de Naciones Unidas, promoviera un referéndum, se estableciera un Estado probablemente independiente según en qué momento hagas el referéndum y según cómo hagas el censo, claro. Pero, en fin, una posibilidad sería que ahí hubiera un Estado nuevo y que ese Estado nuevo pues fuera el Estado libre asociado, dijo Francisco. A mí me recordó que en nuestra historia del 19 eso lo hicimos con la República Dominicana. O sea que hay un momento determinado en que vuelven a pedirnos bien y hemos entrado, etcétera. En este momento yo creo que no somos capaces de eso, ni se nos ocurre. Primero por la falta de valores. Segundo, y aquí también sería bueno recordar el España frente a Europa de Gustavo Bueno. Segundo, porque es que la clase política española, así como si ahora le dices, tiene usted que recuperar la moneda, dice, yo no sé qué hacer con una moneda propia. Ya no saben los políticos españoles cómo se gestiona una moneda, pues tampoco saben cómo se gestiona la política exterior, porque la política exterior hemos dejado que nos la hagan otros, que la haga Europa, que la hagan los Estados Unidos, que la haga la OTAN, etcétera. Creo que por ahí tenemos un problema, casi de cultura. Tengo que hacer un comentario sobre una observación de Francisco, muy interesante, por cierto, con eso del ateísmo católico, del catolicismo ateo, bueno, todo este juego y tal. Bien, en una ocasión, yo creo que fue el Centro Riojano, nos invitó a Gustavo Bueno y a mí a un debate que titulaban Materialismo y Espiritualismo. Claro, Gustavo Bueno era el materialista y yo teóricamente era el espiritualista. Yo estuve allí. Bueno, sí. Ese debate está en Catoblepas. Lo tenéis... en YouTube también. Lo tenéis enganchado. Bueno, yo recuerdo, yo ya sé que lo que pensaba, bueno, en la medida en la que yo podía acercarme a Gustavo, lo que pensaba Gustavo sabía lo que pensaba yo, pero, y sabiendo que no pensábamos lo mismo, o sea, obviamente no pensábamos lo mismo. Pero yo sostuve, y lo escribí en La Nueva España cuando murió Gustavo, yo sostuve que tendríamos que hablar qué es eso del materialismo y qué es el espiritualismo, porque claro, estamos jugando con conceptos hechos y esos conceptos hechos le damos una dimensión y unos antagonismos y tal, también derivados de la tradición, y posiblemente nos equivocamos mucho. O sea, ¿qué es la materia? ¿Qué es el espíritu? Ya sé que vosotros domináis ese tema, que habéis profundizado mucho y tal, pero permitirme
a mí que soy un outsider en esa materia, que os diga eso. Bueno, y simplemente quiero dejar yo, porque yo siempre me he sentido muy cómodo con los cultivadores del materialismo filosófico, que le seguís llamando así, supongo, el Sí, materialismo filosófico. Hombre, pues si seguramente me siento muy cómodo es porque la diferencia, bueno, teóricamente es inmensa y a lo mejor en la práctica es menos inmensa. Bueno, y quería decir eso para concluir. Muy bien. Francisco. Bueno, confieso que he sido provocador, teatro crítico debe de serlo, si no, no estaríamos aquí más que repitiendo los mismos mantras. Y he estirado la goma hacia uno de los lados, que es la escuela del idealismo político de las relaciones internacionales, que evidentemente tiene mala fama hoy en día. Si vamos al realismo político de las escuelas americanas, la solución evidentemente pasa por cederle la soberanía a Marruecos, tal como acaba de decir Trump. Ya no es el primer presidente que lo dice, la gente se olvida, ya se dijo antiguamente, dicen que fue el primero, no es verdad. Y exigir que haga una especie de estatuto de autonomía, que es lo que está hoy en moda, es decir, generar relaciones asimétricas entre los dos, dándole salida al ansia de autonomía personal, porque en el fondo lo que la gente necesita es una cobertura jurídica que cubra sus libertades y sus bienes, y su familia, etc. Por lo tanto, esa sería lo más razonable. El cantar, el buscar en los extremos, creo que es una de las virtudes de Gustavo, y yo por eso me hice forofo de él, porque el cerebro humano es, como decían los clásicos griegos, es una cosa que es capaz de subir al Olimpo y bajar al Hades. Entonces, el que no sea capaz de hacerlo, que se lo haga mirar. Y dicho esto, propongo firmemente el buscar una solución acorde al derecho internacional que todos los humanos nos hemos dado, y nosotros, España, que hemos firmado el protocolo de la Corte Penal Internacional, el protocolo del Tribunal de Justicia Internacional de La Haya, pues apliquemos las resoluciones de la ONU y no nos olvidemos que seguimos siendo la potencia administradora de acuerdo con la normativa de las Naciones Unidas. Emmanuel. Sí, no, por dar respuesta, digamos, con respecto al Sáhara, yo creo que, hombre, España debería intentar hacer lo que se acordó, es decir, intentar formar un referéndum de autodeterminación para el Sáhara, etcétera, etcétera, pero como he dicho antes, soy poco optimista y yo creo que ya hay que reconocer que el Sáhara es marroquí, porque por vía de los hechos ya es suyo. Y además ahora, a raíz de estos últimos acontecimientos, con lo que está relacionado las buenas relaciones con Israel, que no lo hemos mencionado, son muchos los países que ya están poniendo representación en el Sáhara, reconociendo la soberanía marroquí. Y respecto a España, ¿qué hacer? Pues básicamente, ya que nos hemos estado retrotrayendo un poco en la historia, recordar los consejos que el marqués de Ensenada dio a Fernando VI, que es una marina fuerte, una economía fuerte y una demografía fuerte. Necesitamos defender nuestras fronteras frente al impulso marroquí. Bien, pues después de este debate que hemos celebrado ante una cuestión tan compleja y con tantas implicaciones en la geopolítica actual, pues esperamos que la gente que nos pueda haber visto pues lo continúe y desde luego yo creo que por lo que a mí respecta mi sintonía con lo que acaba de decir Emmanuel es bastante alta. Entonces, con este comentario creo que podremos despedir el programa. Agradezco vuestra participación, José Manuel, Francisco sobre todo, y me imagino que podremos seguir debatiendo en un futuro. Y nada más, un saludo a quienes nos vean a través de Internet. Un saludo. Un placer. Chao. Hasta luego. Feliz Navidad. Igualmente. Navidad, cierto. Hola, ¿estáis, no? Sí. Hola. Hola. Os veo por lo menos.
Bien, ¿y tú eres? Yo soy Benavente, Francisco. Francisco Benavente. ¿De dónde? Resido en Asturias y nací también aquí. Pues nada, o sea que ya somos 3. Sí, creo que falta Iván, ¿no? ¿Qué tal? Aquí andamos. Buenas tardes. Pues cuando queráis empezamos. Cuando diga María. Chao, muchas gracias, Marí. Marí, no te hemos visto la cara, pero un saludo.